tiempo, pero sí voy a hablar ya de la República y de la Guerra Civil. Miren ustedes, sobre la República y la Guerra Civil, en conjunto yo he escrito más de 40 libros, por tanto tengo alguna autoridad para hablar de estos temas, porque hay 30.000 y pico libros sobre la República y la Guerra Civil. Creo que los conozco todos, creo que los tengo subrayados todos. Además de libros hay millones de documentos periodísticos y no periodísticos en varios archivos españoles y en varios archivos extranjeros. Hay historiadores que se han dedicado a hacer una historia contra la República y otros que se dedican a hacer una historia desaforada a favor de la República. La República Española se presenta ahora, por la actual línea gubernamental socialista, como un prodigio de democracia, pero la República no fue democrática. La República nació de unas elecciones falseadas. Yo ya había nacido y me acuerdo de aquellas elecciones, aunque tenía 5 años, pero no importa. El recuerdo infantil es muy poderoso. Mi abuelo era ministro en el último gobierno de don Alfonso XIII, y cuando celebraba con los demás ministros presididos por el rey en Palacio el último Consejo de Ministros de la monarquía, él se llevó una sorpresa enorme al enterarse en ese Consejo de Ministros, lo cuenta en sus memorias, Notas de mi vida, se llevó una sorpresa enorme al ver que el rey y sus ministros liberales habían entregado ya la monarquía a los partidarios de la República. Esto es increíble. Aquellas elecciones que se hicieron en abril de 1931 no se habían hecho para decidir entre monarquía y república. No eran entre republicanos y monárquicos. De ninguna manera. Eran unas elecciones municipales para decidir el nombramiento de 80.000 concejales en los ayuntamientos, que luego cada uno en su ayuntamiento elegiría a su alcalde, y esos alcaldes pues regerían los municipios. Estas fueron las elecciones del 31. Para nada se trataba de monarquía o república. Bueno, en la prensa se publicaron los resultados, esto fue el 12 de abril, los resultados de esas elecciones parciales en los ayuntamientos que solo presentaban una lista. Y en esas elecciones, los resultados publicados en la prensa y aceptados por el gobierno fueron 22.000 concejales monárquicos y menos de 5.000 republicanos. Fíjense ustedes qué paliza. Es decir, no se trataba de monarquía y república, no era eso. Se trataba de que en esa primera convocatoria electoral legítima, según la ley electoral, ganaron abrumadoramente los monárquicos por 22.000 contra 5.000. 2 días después, el 14 de abril, se presentaron las listas para los ayuntamientos con los partidos que habían presentado, en los que se había presentado más de una lista, por lo menos 2, o 3, o 4, o 12, o las que fueran. Bueno, curiosamente, esa segunda convocatoria electoral tuvo un resultado, pero no lo sabemos. Son las únicas elecciones de la historia en todo el mundo cuyo resultado no se ha publicado todavía. La República, en varios años que tuvo de mandato, no publicó el resultado. La única publicación oficiosa, no oficial, de ese resultado apareció el año 32, ya bajo la República, casi un año de República, publicada en el Instituto Nacional de Estadística, que es un organismo oficial, pero que se encarga de registrar los resultados, no de proclamarlos, porque no se habían proclamado. Ya en el año 32, los resultados del primer número publicado en ese año por el Instituto Nacional de Estadística, se dice que las elecciones se celebraron
que se ventilaba en total la elección de unos 80.000 concejales, todo es verdad, pero que el número de concejales monárquicos resultó superior, no muy superior, unos cientos, bueno, es igual, superior al de concejales republicanos, sin ninguna garantía, porque aquello lo dijo la República. La monarquía ya había desaparecido, se había rendido y se había marchado. Entonces, aun el único resultado que se ofreció, retorcido, oficioso y republicano, daba la victoria a los concejales monárquicos. ¿Qué dijeron los republicanos? Que no importaba, que las elecciones en 12 ciudades españolas, mayores de un número determinado de habitantes, me parece que fue 100.000, daban la victoria en esas 12 ciudades a los concejales monárquicos. Pero en las 38 ciudades restantes, entre ellas las más importantes, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y Bilbao, la victoria había sido para los republicanos. Pero que en el campo español, que es tan posibilidad de votante como las ciudades, la victoria monárquica había sido abrumadora. Abrumadora. Bueno, pero si no se trataba de monárquicos y republicanos, eso lo dijo el Instituto de Estadística porque le dio la gana, pero no se trataba de eso, pero aun tratándose de eso, la victoria monárquica era era abrumadora, y la victoria republicana se reducía a 38 ciudades. ¿Que es muy importante el voto de las ciudades? Evidentemente, pero que el voto de los pueblos y de las ciudades menores también es igual de importante. Todos los votos valen lo mismo. Pues los republicanos dijeron que no. Dijeron que los votos de las ciudades era lo que determinaba el resultado. ¿Y por qué? ¿Por qué los votos de los pueblos no servían? Es que ahí reina el caciquismo. Bueno, y en las ciudades también. Eso es una tontería. Bueno, pues eso fue la doctrina que se aceptó. Y el rey y los ministros liberales monárquicos, el conde de Romanones, el duque de Maura, fíjense ustedes qué nombres, eran monárquicos ellos, pero aceptaron la victoria de la República. ¿Pero por qué? Si no había ganado, si había perdido, y además no iba las elecciones no iban con monarquía y república. Pues miren ustedes, todavía en los libros de texto aparece la República como vencedora de las elecciones. No lo fue. No lo fue. Venció la monarquía y las elecciones no eran para elegir entre monarquía y república. O sea que aquello fue un fraude. La república empieza con una mentira, con una falsedad tremenda. Eso lo vio mi abuelo muy claro en el Consejo de Ministros, en que dijo que bueno, que quién estaba diciendo allí que las elecciones se hacían para cambiar el régimen. Nadie lo había propuesto así. Y además que si en los datos publicados hasta entonces, que eran los del 12 de febrero, la victoria monárquica era abrumadora. Bueno, pues seguimos con la historia. Incluso en libros de historia serios, como el de Tuñón de Lara, se sigue diciendo que ganó la República y que la monarquía abandonó. Es verdad que la monarquía abandonó, pero por cobardía de Alfonso XIII, por cobardía de los ministros liberales. Hubo solamente 2 ministros, mi abuelo Juan de la Cierva y el señor conde de Bugalal, que votó con él a favor de la monarquía, porque aquello no iba con el cambio de régimen y por tanto las elecciones que habían ganado los monárquicos, el rey no debía aceptarlas como un plebiscito contra la monarquía. Vean ustedes el problema. El caso es que el rey se marchó y la república nació pues en una enorme mentira. El segundo gran error de la república, la segunda gran mentira, es que fue una república democrática. Miren ustedes, no es verdad. La democracia es una cosa muy clara. Es un régimen que nace de la concordia entre los ciudadanos que se dan un régimen por mayoría. Bueno, en aquella república no había mayoría, ya lo acabo de demostrar. Y aquella república,
cuando ganó las elecciones, amañó las elecciones que hubo después de estas, amañó estas del 31, amañó las que se celebraron en el mes de junio para Cortes Constituyentes, las amañó totalmente, las falseó totalmente. Aquello no fue legítimo, aquellas Cortes no fueron legítimas. Luego aprobó la Constitución, por tanto, de manera ilegítima. Pero cuando en el año 1933 hubo unas segundas elecciones, acababa de gobernar 2 años llenos de disparates don Manuel Azaña, que era un gran político, pero errático por completo y sectario a más no poder. Cuando don Manuel Azaña perdió las elecciones de noviembre del 33, tanto él como los demás partidos republicanos, los socialistas, los comunistas, las izquierdas en general, no aceptaron el resultado electoral. La esencia de la democracia es aceptar el resultado electoral. La República del año 33 perdió las elecciones, que eran legítimas, las ganaron las derechas abrumadoramente, y la República no las aceptó. Los republicanos dijeron que no, y se sublevaron en Cataluña, en muchas calles de España, en Madrid, por ejemplo, en Cuatro Caminos, estuvo tomada por ellos, y sobre todo en Asturias, una revolución socialista y comunista y anarquista que duró 15 días con 1.500 muertos en el presunto enemigo. ¿Eso es democracia? No. Pues lo que salió de esas elecciones fueron unos gobiernos democráticos de derecha, porque en la pequeña guerra civil que hubo en octubre del 34, la revolución de octubre en Madrid, en Asturias y en Cataluña, venció el gobierno, se mantuvo unido el ejército y tomó posesión el gobierno, y por tanto aquel gobierno de centro derecha que gobernó del 33 al 35 fue un gobierno legítimo de centro derecha que hizo una legislación conforme a sus votantes y al cual los gobernantes de la izquierda no reconocieron. Acto antidemocrático soberano. Llegan las elecciones terceras de la República en el mes de febrero de 1936. Estas elecciones nacen después de un golpe de Estado dado por las izquierdas en que derriban anticonstitucionalmente al gobierno de centro derecha, lo derriban y ponen en su lugar a un gobierno del Frente Popular que era el de la coalición de izquierdas. Esto es un golpe de Estado. Esto sí que es un golpe no militar, pero es un golpe civil, político, no fascista, pero sí comunista o marxista, como ustedes quieran. Eso sí, porque está demostrado por la historia. Y entonces el presidente de la República le entrega el poder a don Manuel Azaña, que se había instalado ya en el poder sin que nadie hubiera proclamado el resultado electoral. Tanto es así que la segunda vuelta de las elecciones, entonces eran a 2 vueltas, en gran parte no se pudo celebrar, y en muchos ayuntamientos y en muchos cabezas de partido y capitales de provincia no hubo segunda vuelta. Aquello era ilegal, netamente. Pero además el gobierno que se creó era un gobierno del Frente Popular, era un gobierno en cuya comisión de actas don Indalecio Prieto, que era el presidente, ayudado por el Partido Nacionalista Vasco, que el 33 había votado a favor de las derechas, porque era de derechas y católico, y en el 36, por obtener la autonomía que le habían prometido las izquierdas, favoreció y votó a las izquierdas, pues el PNV y el PSOE copaban la comisión de actas, suprimieron las actas que les dio la gana pertenecientes a las derechas,
quitaron actas a todos los diputados de derechas que les vino en gana y convirtieron una mayoría reducida, que no era de ninguna manera absoluta y que faltaba la segunda vuelta, que no sabemos lo que hubiera pasado, la convirtieron en mayoría absoluta, falsa y aplastante. Esas fueron las elecciones de febrero de 1936. El gobierno del Frente Popular fue, por tanto, ilegítimo. No tenía legitimidad ni de ejercicio ni de origen. Se dedicó a toda clase de tropelías y desmanes. Cambió las actas favorables a la derecha y las convirtió en una victoria de la izquierda absoluta que no se había dado de ninguna manera. Fomentó el desorden público que fue, bueno, caótico. Bien, lo que está claro es que el periodo del Frente Popular fue ilegítimo, caótico y provocó que el líder de la oposición, que era don José María Gil Robles, un gran político que sí se comportó democráticamente, dijera en las Cortes de la primavera del 36, que yo he llamado primavera trágica: señores de la mayoría, esta nación, por lo menos la mitad de la nación, no se resigna a morir, y vosotros la estáis matando. Aquello fue prácticamente una declaración de guerra por parte del líder democrático de la oposición democrática al gobierno no democrático. Bueno, la gente de derecha se veía arrinconada, se veía amenazada, se veía asesinada y robada, y la gente de derechas pidió a los militares afines que salvaran a España, y ellos lo hicieron. Hubo sí una conspiración militar, evidentemente. Fascista nada. La Falange Española, que era el partido fascista español en aquel momento, era un partido pequeño que no pasaba de 15.000 militantes y que era completamente incapaz de declarar una revolución fascista o no fascista. Esto es otra de las grandes mentiras. Entonces, el alzamiento fue eso: media nación que no se resigna a morir. Y de esta forma se llegó al alzamiento de julio, que, como digo, fue todo menos un golpe militar fascista. Bueno, esto es la República con las mentiras principales con que la República se ha adornado. Podríamos hablar con más extensión todavía sobre la guerra civil, es el tema que yo he estudiado más, pero no me va a dar tiempo porque es muy tarde ya y yo no quiero abusar de su paciencia. Solamente diré que en varios libros, por ejemplo en uno que se titula No nos robarán la historia, yo cuento las mentiras más importantes que se han tratado de colar a los españoles sobre la guerra civil. Hay una frase famosa de George Orwell, que se llamaba Eric Blair, como el actual primer ministro, aunque no tenga nada que ver familiarmente, de Gran Bretaña. George Orwell escribió un famoso libro, 1984, en el cual él estuvo en la Guerra Civil Española, quiso ser voluntario comunista, no pudo entrar en las brigadas internacionales y entró en el Partido Obrero de Unificación Marxista, pero era absolutamente rojo. Luego, en España, se dio cuenta de lo que era el comunismo, renegó de él y escribió libros maravillosos anticomunistas como Rebelión en la Granja y como 1984, que es su obra más importante, en la cual él imagina al gran hermano, que luego ha salido en los programas de televisión, es decir, al gran poder de las izquierdas revolucionarias, es el gran hermano, que tiene una capacidad de vigilancia absoluta sobre todos los habitantes del globo, controla a todos los continentes y tiene una doctrina que se llama el nuevo lenguaje, cuya síntesis son esas tres proposiciones. La guerra es la paz, la verdad es la mentira
la libertad es la esclavitud. Es decir, todo es al revés. Es la tesis que se llama el nuevo lenguaje, el New Speak, que decía él, y el nuevo lenguaje que utiliza la izquierda universal contra los grupos liberales o conservadores que no se pliegan a sus designios. Bueno, la guerra es la paz, la mentira es la verdad, la libertad es la esclavitud. Este es el lenguaje de Orwell,